Hola, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con una nueva lección, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, te doy por todo y por cada bendición. Amén. Bienvenidos al módulo de Hechos de los Apóstoles, lección 3. La Iglesia comienza, parte 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. El tema principal de este versículo, y en especial de todo ese capítulo, es el tema de Pentecostés. Bien, hablemos un poco sobre ese punto. Los 120 perseveraban en la oración y la alabanza por 10 días después de la ascensión de Jesús, hasta el día de Pentecostés. Este era el festival de la cosecha para los judíos. En el Antiguo Testamento era llamado también la fiesta de las semanas, porque había una semana de semanas, 7 semanas, entre la Pascua y este día. Pentecostés significa 50 y recibía este nombre porque en el 50 día, después de haber sido mecida la gavilla de los primeros frutos, se mecían 2 panes de primicias. Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De repente, sin advertencia alguna, llegó del cielo un sonido como de un viento recio, poderoso, o un tornado. Pero fue el sonido el que llenó la casa y no un viento real. Tenemos que observar que dice como de un viento. No dice que es un viento, sino como de un viento. Una masa de llamas apareció sobre todo el grupo. Entonces se dispersó y cada una de las llamas, que parecían como lenguas de fuego, se fue a colocar sobre la cabeza de cada uno de ellos, tanto de hombres como de mujeres. Por supuesto, no había ningún fuego real y nadie se quemó, pero el fuego y la luz eran símbolos comunes de la presencia divina. Hechos capítulo 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de reconocer a la iglesia como un nuevo templo, Dios derramó su Espíritu sobre ella. El Espíritu es una persona, por tanto se trata de una experiencia que crea una relación. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, de tal forma que fueron más de 12 las lenguas que se hablaron. Hechos capítulo 2, 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Jerusalén era un centro cosmopolita, al cual volvían muchos judíos de la dispersión para establecerse en él. Por la fiesta de Pentecostés había muchos judíos procedentes de todos los rincones del mundo conocido en Jerusalén en aquel momento. Estos eran personas devotas, temerosas de Dios, sinceras en su adoración a Dios. A medida que el sonido de los 120,
que hablaban en lenguas se hizo más alto y audible, se fue formando una multitud de personas que llegaban de todas las direcciones. Todos se sentían confundidos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Lengua significa aquí un lenguaje diferente. Hablaban en diversos idiomas totalmente diferentes. La multitud estaba maravillada y al mismo tiempo confusa. Estaban llenos de asombro y de temor, porque reconocían que aquellos 120 eran galileos. Cada uno les oía hablar en su propio dialecto, sin acento galileo alguno. No se hubieran sorprendido si los 120 hubieran hablado en arameo o en griego. Parte de la multitud comprendía el significado de las palabras, pero no su propósito. Por esto se hallaban confundidos con lo que oían. En cambio, otros no comprendían ninguno de aquellos lenguajes. Por consiguiente, se dedicaron a burlarse, diciendo que estos están llenos, repletos, saturados de mosto. En otras palabras, vino dulce o vino nuevo. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todavía bajo la unción del Espíritu, Pedro alzó la voz y les habló en su propio idioma, según el Espíritu le daba que hablase. Su prédica es una manifestación espontánea del don de profecía. El discurso de Pedro iba dirigido a los judíos y a los que habitaban en Jerusalén. Solo respondió a los que se burlaban. No estaban ebrios, como suponía la multitud. En aquellos tiempos no había formas de destilar el alcohol o de hacer más fuertes las bebidas. Sus bebidas más fuertes eran el vino y la cerveza, y tenían la costumbre de diluir el vino con varias partes de agua. Entonces Pedro declaró que lo que ellos veían y oían era el cumplimiento de Joel. Con el contexto de Joel, sigue hablando sobre el juicio por venir y el final de los tiempos. El derramamiento pentecostal solo se parecía a lo que sucedería cuando Israel sea restaurada al final de los tiempos. Pedro reconocía que los últimos días habían comenzado con la ascensión de Jesús. Con esto podemos ver que el Espíritu Santo reconoce que toda la época de la Iglesia comprende los postreros días. Estamos en la última época antes del rapto de la Iglesia, la restauración de Israel y el reino milenario de Cristo sobre la tierra. Se comprende que el Espíritu se derramaba para que aquellos que quedaran llenos de él pudieran profetizar. En la Biblia, profetizar significa hablar a nombre de Dios, como vocero o boca suya. Toda carne hace referencia al hecho de que no habría distinción en la experiencia pentecostal con respecto al sexo. Esto es otra indicación de que los 120 fueron bautizados en el Espíritu, tanto hombres como mujeres. Los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían. No existiría división con respecto a la edad.
Dios derramaría su espíritu. El espíritu no tendría en cuenta las distinciones sociales. En el Imperio Romano había muchas regiones donde los esclavos componían hasta el 80% de la población. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y habiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El cuerpo del mensaje de Pedro se centra no en el Espíritu Santo, sino en Jesús. El derramamiento pentecostal llevaba en sí la intención de dar un testimonio poderoso de Jesús. Los habitantes de Jerusalén conocían a Jesús, el hombre de Nazaret, y sabían cómo Dios lo había aprobado a beneficio de ellos con milagros y prodigios y señales. Pedro no dudó en hacer responsable de la muerte de Jesús a la población de Jerusalén, aunque también dejó en claro que Jesús había sido entregado a ellos por el determinado consejo, la voluntad específica y anticipado conocimiento de Dios. Si habían entendido a los profetas, deberían haber sabido que el Mesías tendría que sufrir. No obstante, Pedro no está tratando de hacer menor la culpa al decir esto. La resurrección hizo desaparecer el estigma de la cruz y anuló la decisión de los líderes de Jerusalén. Dios liberó a Jesús de los sufrimientos, de la muerte, porque no era posible que ella lo pudiera contener. Era evidente que la carne de David sí había visto corrupción, pero la de Jesús no. Aunque Pedro no lo dijo, estaba declarando implícitamente que la tumba de Jesús estaba vacía. En Cristo nosotros también nos hallamos sentados a la derecha de Dios, puesto que esta es nuestra posición en Cristo. No necesitamos nuestras propias obras de justicia para reclamar su promesa. Nada que podamos hacer nos daría una posición más alta de la que ya tenemos en Cristo. A continuación, Pedro usa la exaltada posición de Cristo para explicar la experiencia pentecostal. Al estar ahora a la derecha del Padre, él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y derramó a su vez ese Espíritu. La multitud podía ver y oír el resultado de su acción, los 120 hablando en otras lenguas. Jesús había dicho que le era necesario irse para que el Consolador pudiera venir. Así
Aunque el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre, Jesús es el que lo derrama. El Padre es el dador, pero Jesús es el bautizador. El derramamiento del Espíritu también era evidencia de que Jesús había sido exaltado realmente a la derecha del Padre. Esto significa algo para nosotros, los que ahora creemos y recibimos el bautismo del Espíritu. Este bautismo se convierte para nosotros personalmente en evidencia de que Jesús está allí, a la mano derecha del Padre, aún hoy, para interceder por nosotros. De esta forma podemos ser testigos directos sobre el lugar donde está Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. El corazón de los oyentes fue perforado. Las palabras de Pedro, inspiradas por el Espíritu Santo, se clavaron en su conciencia, clamaron a él y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Su pecado al rechazar y crucificar a Cristo era grande, pero su clamor mismo demuestra que creían que había esperanza, que podrían hacer algo. Pedro les respondió con un llamado al arrepentimiento, esto es, a cambiar su pensamiento y sus actitudes fundamentales, aceptando la voluntad de Dios, revelada en Cristo. La persona que se arrepiente, aborrece el pecado, se humilla, reconoce que necesita a Cristo, y se da cuenta que no hay en él bondad alguna que le permita permanecer delante de Dios. Pedro se convirtió en el instrumento a través del cual el Espíritu Santo llevó a cabo la labor predicha por Jesús. Por el Espíritu también había sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Dios nunca nos salva para que andemos solos y errantes. Por esto, los 3,000 no se esparcieron, sino que permanecieron juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. La partición del pan, si bien tiene una relación directa con la cena del Señor, también incluye la comunión en la mesa. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El testimonio constante de los apóstoles sobre la resurrección de Cristo produjo un temor reverencial. Posteriormente, Dios haría milagros a través de muchos otros, pero ahora los apóstoles tenían la enseñanza de Jesús y el respaldo de que su fe había sido alentada por Él. Los milagros no eran para exhibición, sino más bien para confirmación de la palabra. Los creyentes permanecieron juntos y tenían todas las cosas en común. Muchos vendían tierras suyas y propiedades personales. El dinero era distribuido a todos aquellos que tenían necesidad, según la necesidad de cada uno. Es una declaración clave. No vendían las propiedades mientras no hubiera necesidad.
Pedro aclararía que nadie estaba obligado a vender nada ni a dar nada. Pero la comunión, el gozo y el amor hacían fácil compartir cuanto tenían. La comunión en la mesa era muy importante también. Comían con regocijo, deleite y gran gozo, con sencillez de corazón. No había celo, ni críticas, ni contiendas, solo gozo y corazones llenos de alabanza. Bien, les dejo las siguientes preguntas de repaso. 1. Lengua significa un lenguaje diferente. Los 120 hablaban en diversos idiomas totalmente diferentes. 2. En el discurso de Pedro, los israelitas habitantes de Jerusalén no fueron culpados por la muerte de Jesús. 3. ¿El cojo de la puerta la hermosa fue sanado? 4. Los israelitas preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Juan para perdón de pecados. 5. Los apóstoles añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente lección.